53 años, ingeniero civil, 3 hijas. En la universidad han departamento pagado, ahorros equivalentes a $72,000 en moneda local. Se despertó un viernes con todo eso. El lunes siguiente, sus ahorros compraban una bicicleta usada. Esto pasó en Argentina, 2001, pero pudo haber sido en Turquía, 2018, o en Líbano, 2019, o en Sri Lanka, 2022. Porque existe un patrón, 37 países en los últimos 50 años. Continentes diferentes, idiomas diferentes, sistemas políticos diferentes. Pero cuando colocas los datos lado a lado, cuando analizas los reportes del Fondo Monetario, cuando estudias las actas de los bancos centrales publicadas años después, cuando hablas con las personas que estaban allí, en los pasillos, en las salas de trading, en las reuniones de emergencia, a las 3 de la mañana. ¿Ves? La misma película en 7 etapas. Siempre 7. Como si hubiera un manual invisible, que todos siguen sin saber que lo están siguiendo. Y la pregunta que debería mantenernos despiertos por la noche no es si el patrón existe. Los datos prueban que existe. La pregunta es, ¿puedes reconocerlo mientras todavía hay tiempo de proteger lo que construiste? Déjame mostrarte algo. Gráfico publicado por el Banco de Pagos Internacionales. Departamento de Estudios Monetarios. Reporte anual de 2023. Página 217. Hay una curva allí que no debería existir. Conecta el crecimiento de la deuda pública como porcentaje del PIB con lo que llaman púdicamente eventos de ajuste monetario severo. Traducción: en el punto en que el sistema quiebra, y la curva no es una línea recta, es una curva exponencial. Significa que mientras más avanzas, más rápido llega el colapso. No es como subir una montaña donde ves el precipicio acercarse. Es como caminar en una planicie donde de repente el suelo desaparece bajo tus pies. Los casos que estudié comienzan siempre de la misma forma. Fase 1, euforia fiscal. El gobierno encuentra dinero. Puede ser un boom de commodities. Puede ser descubrimiento de petróleo. Puede ser crédito internacional barato. No importa la fuente. Lo que importa es que de repente hay recursos y hay elecciones por delante. Venezuela, años 2000. Petróleo a $140 el barril. El gobierno anuncia casas para todos. Electrodomésticos subsidiados. Gasolina casi gratuita. Quien cuestiona es llamado antipatriota, pesimista, traidor del pueblo. Grecia, años 2005, entrada al euro, tasas de interés que caen de 15% a 3% de la noche a la mañana. Construcción por todas partes. Pensiones generosaz. Funcionarios públicos ganando 14º salario. Las Olimpiadas fueron un espectáculo. En esta fase, nadie quiere escuchar advertencias. Los economistas que alertan son tratados como aguafiestas, porque los números todavía parecen funcionales. El crecimiento es real. El desempleo baja. Las personas sienten que finalmente llegó su turno. Pero hay un número que está cambiando silenciosamente. La relación deuda-PIB en Venezuela pasó de 25% a 42% en apenas 4 años. En Griconte Nuoroya, de 99% a 129% en el mismo periodo. Tú no sientes ese cambio en tu día a día. Sigues yendo al supermercado. Sigues pagando tus cuentas. Sigues planeando vacaciones. Pero en las salas cerradas de los ministerios de Economía, alguien ya comenzó a sudar frío. Fase 2, señales de alerta que nadie ve. O mejor dicho, que nadie quiere ver. Reporte del FMI sobre Argentina, marzo de 2000, página 43. Cita literal: a la trayectoria fiscal actual es insostenible en el mediano plazo. Se recomienda ajuste primario de al menos 3 puntos porcentuales del PIB. ¿Sabes qué pasó con ese reporte? Fue presentado en una reunión con el ministro de Economía. 17 personas presentes. Según testimonio de uno de los economistas que estaba allí, publicado años después, en el libro Anatomía de una crisis, el ministro miró los números, miró la sala y dijo: si hacemos ese ajuste, perdemos las elecciones en 6 meses. Siguiente tema. Es aquí donde el patrón se vuelve fascinante y aterrorizante al mismo tiempo. Porque no es que los responsables sean estúpidos.
No es que no entiendan los números, es que el costo político de actuar es mayor que el costo político de esperar hasta que no lo es. En esta fase, comienzas a ver cosas extrañas si todavía sabes dónde mirar. El Banco Central comienza a vender reservas internacionales para mantener el tipo de cambio estable, pero no lo anuncia, solo lo descubres meses después, leyendo las estadísticas publicadas discretamente en un PDF de 300 páginas en el sitio oficial. El gobierno comienza a financiar déficit con emisión monetaria, pero lo llama adelantos transitorios del Banco Central. Palabras bonitas para decir que está imprimiendo dinero. Las tasas de interés de títulos públicos comienzan a subir, de 6% a 8%, después a 10%. Economistas ortodoxos alertan, voceros del gobierno responden que son operaciones especulativas de fondos buitre, que la economía real está fuerte. Y la vida continúa. Te despiertas, trabajas, vuelves a casa. A veces comentas con amigos hasta todo muy caro. No, pero no pasa de eso hasta que fase 3. La fuga comienza. No es dramática al inicio, no aparecen multitudes corriendo por las calles. Es silenciosa, anquirúrgica. Los primeros en salir son siempre los mismos inversionistas institucionales internacionales. Fondos de pensión que tienen obligación fiduciaria de proteger el dinero de jubilados en Michigan, u Oslo, gestores que miran planillas y ven que el riesgo no compensa más el retorno. Ellos no hacen anuncios dramáticos, solo venden día tras día, semana tras semana. En Turquía, agosto de 2018, reporte de la Autoridad de Mercados de Capitales, publicado con 3 meses de retraso. Inversionistas no residentes redujeron posición en títulos públicos turcos en $22.000 millones en apenas 6 semanas. 22.000 millones es el equivalente al presupuesto anual de salud de un país entero. Simplemente han desapareciendo. Pero el verdadero problema no son los extranjeros saliendo. El verdadero problema es cuando los locales comienzan a entender el patrón. Empresarios que hicieron dinero toda la vida en moneda local comienzan a transferir utilidades a cuentas en el exterior. Ejecutivos de empresas multinacionales comienzan a negociar salarios en dólares. Familias de clase media comienzan a comprar pequeñas cantidades de moneda extranjera, escondidas en gavetas, solo por precaución. Cada uno actúa solo. Cada uno piensa que está siendo astuto, que está dando un arreglo, que es solo él, empero, cuando millones hacen eso al mismo tiempo. La demanda por dólares explota. La demanda por moneda local implosiona. Y el tipo de cambio que el gobierno juró defender comienza a moverse de 23 a 25, después a 28, después a 32. El Banco Central interviene, vende reservas. Logra estabilizar por 2 semanas. Después, otro ataque. Vende más reservas. Estabiliza por 1 semana. Después, otro ataque. Es como intentar retener agua con las manos abiertas. Mientras más fuerza haces, más rápido se escapa. Líbano, octubre de 2019. Banco Central tenía reservas de $43.000 millones. 5 meses después, $17.000 millones. En un año, menos de $9.000 millones. ¿Dónde fueron a parar $34.000 millones? Se evaporaron, intentando defender lo indefendible. Y es aquí donde entramos en la fase que cambia todo. Fase 4. El anuncio. Siempre pasa un fin de semana. Siempre después del cierre de los mercados. Siempre con la misma estructura. El presidente, o el ministro de Economía, o el gobernador del Banco Central, aparece en televisión. Generalmente de noche. La expresión es grave pero controlada. Hay banderas atrás. Hay asesores fuera de cuadro. Y la frase mágica: medidas necesarias para proteger la economía. Compatriotas. El gobierno, en coordinación con el Banco Central, decidió implementar medidas temporarias de protección cambiaria. A partir del lunes, retiros en moneda extranjera tendrán límite de $500 por mes. Transferencias al exterior requerirán autorización previa. Estas medidas son temporarias y buscan proteger los ahorros de los ciudadanos contra ataques especulativos. Traducción: control de capitales. Traducción: tu dinero está atrapado. Traducción: ya es demasiado tarde. Grecia,
Junio de 2015. Domingo por la noche, Alexis Tsipras anuncia feriado bancario. Bancos cerrados el lunes, límite de retiro en 60 euros por día. Medida temporaria, dijeron, duró 3 semanas. Las restricciones completas, años, Argentina, diciembre de 2001. Fernando de la Rúa, en televisión, El Corralito. No puedes retirar más de 250 pesos por semana. Tus propios ahorros en tu propio banco, pero ahora necesitas permiso para accederlos. Déjame contarte qué pasa al día siguiente. Te despiertas y piensas que fue una pesadilla. Enciendes la televisión. Confirmas que fue real. Miras a tu familia. Intentas calcular cuánto tienes en la cuenta, cuánto en efectivo, cuánto logras retirar antes de que empeore. Vas al banco, ahí filan. No una fila normal, una fila de 200 personas, a las 7 de la mañana. Personas que nunca se levantaron temprano en su vida, están allí, temblando de frío y de miedo. Han esperas, han 2 horas, han 3. Finalmente llega tu turno. Pides retirar el máximo permitido. El empleado, que conoces hace años, evita tu mirada. Cuenta los billetes despacio. Sales con el dinero en la mano, sintiendo que ganaste y perdiste al mismo tiempo. Porque ganaste el efectivo, pero perdiste algo mayor, en la confianza. Y la confianza en un sistema monetario es como el aire. Solo te das cuenta que lo necesitas cuando desaparece. Fase 5. El colapso acelerado. Esta es la parte que los modelos económicos no capturan bien, porque no es lineal, es una espiral. El gobierno anuncia controles. Las personas intentan desesperadamente convertir a dólares. Pero como hay controles, surge un mercado paralelo. Cambio oficial en 38. Cambio paralelo en 57. Empresas no saben a qué tasa calcular costos. Importadores no logran traer mercaderías porque no tienen acceso a dólares oficiales y el paralelo es demasiado caro. Estantes comienzan a quedar vacíos, no de una vez, de forma irregular, que es aún más aterradora. Una semana falta leche. La siguiente, vuelve la leche, pero desaparece el pollo. Después, vuelve todo, pero faltan medicamentos. Es una aleatoriedad que destruye cualquier capacidad de planificar. Reporte interno del Banco Central del Líbano, filtrado a la prensa en marzo de 2020, en página 12. Proyecciones de devaluación. 3 escenarios en optimista, realista, pesimista. Escenario optimista: moneda pierde 45% del valor en 18 meses. Escenario realista: pierde 73%. Escenario pesimista: pierde 91%. ¿Sabes cuál fue el resultado real? 97% en 14 meses. El escenario imposible sucedió, porque cuando la confianza colapsa, no hay modelo que prediga hasta dónde puede caer y la inflación. La inflación no sube, ella devora. Venezuela, 2018. Inflación anual en 65.374%, no es error de tipeo. 65.000%. Significa que un pan, que costaba 1.000 bolívares en enero, costaba 654.000 en diciembre. Personas recibían salario y corrían al supermercado. Literalmente, corrían, porque esperar un día significaba perder 10% del poder adquisitivo. 2 días, 20%. Una semana, tu salario se volvió una broma. Hay una foto famosa de esa época, un hombre sentado en el piso de una estación de metro en Caracas. A su lado, una pila de billetes. Está intentando contarlos para pagar el pasaje. La pila tiene más de 20 centímetros de altura. Son billetes de 100.000 bolívares. Y no es suficiente. El pasaje, que costaba el equivalente a 5 centavos de dólar 2 años antes, ahora costaba más dinero físico de lo que cabía en una billetera. Fase 6. El reset forzado. Siempre llega. La única variación es en quién paga. Grecia eligió pagar con recortes. Recorte del 30% en las pensiones. Aumento de impuestos. Despido de funcionarios públicos. Venta de activos estatales. Aeropuertos, puertos, islas enteras subastadas. Fue llamado rescate. Pero, ¿rescate
¿Para quién? Bancos alemanes y franceses que prestaron irresponsablemente recibieron de vuelta 80 centavos por dólar. Jubilados griegos que trabajaron 40 años recibieron recorte permanente en los beneficios. Argentina eligió diferente en default. Diciembre de 2001. Mayor impago soberano de la historia hasta entonces. 82.000 millones de dólares. Simplemente dijeron, ¿ah, no vamos a pagar? El costo quedó fuera de los mercados internacionales por más de una década. Pero no tuvo que recortar pensiones, solo destruyó la moneda y los ahorros de una generación. Turquía intentó una tercera vía. Banco Central subió tasas de 8% a 24% en 6 meses, intentando atraer capital de vuelta. Funcionó parcialmente. La moneda se estabilizó, pero empresas que tenían deudas en liras vieron los intereses triplicarse. Quiebras masivas en desempleo de 6 a 14%. No existe salida buena, existen solo formas diferentes de distribuir el dolor. El patrón muestra que el costo siempre se paga. La única elección es, rápidamente, de una vez, con cirugía brutal pero precisa, o lentamente, corroyendo durante años, con inflación que roba un poco cada día, y quien decide generalmente no es el gobierno, es el mercado. Cuando la confianza muere, las opciones desaparecen. No eliges la mejor solución, aceptas la menos terrible. Pero aquí está lo que los datos también muestran. Fase 7. La recuperación o la repetición, porque hay dos caminos después del colapso. El primero, aprender a reformar, doler en el corto plazo para curar en el largo. Islandia 2008, sistema bancario, quebró. 3 bancos más grandes entraron en colapso el mismo día. Deuda total de los bancos en 14 veces el PIB del país. 14 veces. No hay gobierno en el mundo que pueda rescatar eso. Entonces hicieron lo impensable, dejaron que los bancos quebraran. Protegieron depositantes locales, pero inversionistas internacionales perdieron. El gobierno no asumió las deudas privadas de los bancos. Fue brutal. PIB cayó 10%. Desempleo se triplicó. Moneda se devaluó más del 50%, pero 5 años después, Islandia estaba creciendo de nuevo. 7 años después, desempleo debajo del 4%. 10 años después, una de las economías más sólidas de Europa, porque hicieron el ajuste de verdad. No intentaron empujar el problema al futuro. No intentaron proteger a los culpables. Aceptaron el dolor, distribuyeron el costo justamente y reconstruyeron sobre fundaciones reales. Corea del Sur, 1997, en crisis asiática. FMI prestó 58.000 millones de dólares bajo condiciones severas. Reformas estructurales, apertura de mercados, transparencia corporativa. Dolió en desempleo de 2 a 7%. Empresas gigantes quebraron, pero siguieron el plan. Y 20 años después, Corea es la 10ª economía más grande del mundo. El segundo camino, fingir que aprendiste y repetir el ciclo en Argentina otra vez. Colapso en 2001, reformas parciales, recuperación alimentada por boom de commodities, y entonces, fase 1. Nuevamente, gastos crecientes, déficit creciente, controles de cambio en 2011, crisis cambiaria en 2018, nueva crisis en 2019. Inflación de 3 dígitos en 2022. 5 crisis en 50 años, el mismo patrón, las mismas 7 fases, como si el país estuviera atrapado en un loop temporal en Turquía. Crisis en 2001. Reformas del FMI en crecimiento fuerte en los años 2000 en DES. Pues en fase 1 de nuevo. Boom de construcción financiado por deuda. Y crisis en 2018. Y de nuevo en 2021. ¿Por qué algunos países aprenden y otros no? Estudié esa pregunta durante meses. Leí 15 libros de economistas que vivieron esas crisis por dentro. Analicé datos de 37 casos. Y hay un factor que se repite en los que lograron salir del ciclo en dolor distribuido justamente. No proteger élites
mientras la población paga. No salvar bancos mientras jubilados pierden. No blindar empresarios políticamente conectados mientras pequeños negocios quiebran. Cuando el costo es pagado desproporcionalmente por la población, se crea resentimiento que contamina la política por décadas. Y en la próxima elección, gana quien promete venganza, no quien promete responsabilidad. Cuando el costo es reconocido como colectivo y hay al menos intento de distribución justa, es posible reconstruir confianza. Y la confianza es el único activo que permite empezar de nuevo. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Quiero que prestes atención a estos números. Deuda pública global como porcentaje del PIB mundial, 91%, en récord histórico. Número de bancos centrales con tasas de interés negativas o cerca de cero en los últimos 5 años en 32. Volumen de deuda soberana con rendimiento negativo en el pico de 2020 en 18 billones de dólares. Personas pagando para prestar dinero a los gobiernos. No es normal. Nunca fue normal. Y está pasando en los países serios, en las economías maduras. Reporte del FMI Fiscal Monitor, octubre de 2023. Página 89. Proyecciones de deuda pública para economías avanzadas en 120% del PIB hasta 2030. Estados Unidos en deuda federal de 123% del PIB hasta 2028 si no hay cambios. Italia en 145%. Japón en 253%. Son números que en la década de los 90 habrían causado pánico. Hoy son tratados como la nueva normalidad. Pero aquí está la cuestión que debería mantenernos despiertos. No existe nueva normalidad en física. No existe nueva normalidad en matemáticas. Y no existe nueva normalidad en dinámica de deudas. Existe solo tiempo. Y mientras más avanzas en un patrón insostenible, más violento es el retorno a la media. Yo no sé cuándo, nadie sabe. Quien dice que sabe está mintiendo o vendiendo algo. Pero yo sé el patrón y tú ahora también lo sabes. Fase 1 en euforia. ¿Estamos? Depende de dónde vivas. Pero incluso Europa y Estados Unidos gastaron como nunca en los últimos años. Fase 2 en señales de alerta. ¿Intereses de deuda soberana subiendo? Sí, en varios países. ¿Ventas de reservas? Japón vendió reservas récord en 2022 para defender el yen. Fase 3, todavía no. Pero los que estudian el patrón saben que cuando llega, llega rápido. Entonces, ¿qué puedes hacer? No voy a darte consejos de inversión. No soy asesor financiero. Y cada situación es única. Pero puedo contarte qué hicieron las personas que sobrevivieron a estas crisis. Diversificación de monedas, no todo en un poco en dólares, un poco en euros, un poco en algo respaldado en valor real como ORAN. No para especular, para proteger activos tangibles en propiedades, no para hacerte rico, para tener algo que no puede evaporarse cuando números digitales desaparecen de pantalla. Habilidades transferibles, porque al final, el único activo que nadie puede confiscar es lo que sabes hacer. Red de contactos en comunidad en los peores momentos de las crisis que estudié. Quienes sobrevivieron mejor no fue quien tenía más dinero, fue quien tenía más conexiones humanas, en familia, en amigos, en vecinos que se ayudaban y conocimiento en saber el patrón. Reconocer las señales, no entrar en pánico, pero tampoco negar la realidad cuando los indicadores parpadean en rojo. 37 países. 50 años en 7 fases. El patrón existe, está documentado, está en las actas del FMI, que nadie lee, en las notas al pie de los reportes del Banco de Pagos Internacionales, en las memorias de economistas que intentaron alertar y fueron ignorados, en las historias de millones de personas que perdieron lo que les llevó años construir. No es sobre esparcir miedo, es sobre compartir conocimiento. Porque la diferencia entre quien sale de una crisis de pie y quien sale destruido no es suerte, es preparación. Es reconocer el patrón mientras todavía puedes actuar. La historia intentó enseñarnos 37 veces en 50 años, en los 5 continentes. La pregunta no es si el patrón puede repetirse. La pregunta es, ¿vas a reconocerlo
antes de que sea demasiado tarde. Si quieres seguir analizando los patrones que los noticieros no muestran, los números que los políticos no mencionan, las lecciones que la historia intentó enseñarnos, suscríbete a este canal, porque cuando los indicadores comienzan a parpadear en rojo, quien entiende el patrón tiene una ventaja.